¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos hoy una gran mesa de opinión por dos motivos fundamentales. Primero, por el tema, las elecciones del 6 de junio. Vamos a ver cómo calificamos estas elecciones y qué va a pasar. Y tercero, por las grandes personalidades en todos los sentidos que nos acompañan. Está con nosotros en esta mesa de opinión Stephanie Enaro. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola Carlos, muy bien. Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes. Analista, politóloga, especialista en temas internacionales y que siempre nos acompaña en estos momentos de análisis. También está con nosotros Roy Campos, está en una actividad tremenda en todos estos días antes de las elecciones, pero está siempre en esta actividad de análisis. Y bueno, todos conocemos Consulta Mitofsky y particularmente a Roy. Bienvenido, Roy. Al contrario, Carlos, saludos, Stephanie, Luis Ernesto, gusto saludar. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo en medio de tantas situaciones y tantas responsabilidades. Y Luis Ernesto Derbez, rector en este momento de la Universidad de las Américas Puebla, que fue canciller, secretario de Economía, candidato también o precandidato a la presidencia de la República, y una persona que siempre tiene temas muy interesantes de los que hablar. Bienvenido, gracias Luis Ernesto. Al contrario, muchas gracias Carlos, Stephanie, Roy, muchísimas gracias, un honor estar con ustedes. Pues con tres personalidades como ustedes va a pasar muy rápido el tiempo y quisiera yo aprovechar para ir a los temas principales. Mi primera pregunta, vamos a empezar por las mujeres en este caso, Stephanie. Mi primera pregunta es, ¿realmente estamos ante unas elecciones, digamos, históricas, definitivas, importantísimas? Es una elección intermedia, las elecciones intermedias eran justo intermedias. ¿Cómo las calificas? Mira, Carlos, yo creo que definitivamente sí estamos ante unas elecciones históricas. Primero que nada, por el volumen, es la mayor movilización electoral en la historia de México y también son importantísimas porque son nuestras elecciones pandémicas. Estamos en medio de una pandemia mundial y eso influye muchísimo en el ánimo de las personas. Lo podemos ver en las elecciones que se han llevado a cabo en el mundo, porque hay que tomar en cuenta que estamos globalizados y que por primera vez los hilos que mueven al mundo parecen ser los mismos, estamos todos en el mismo proceso y eso es algo que no se había dado. Y sí quisiera yo remarcar que parece que hay mucha nostalgia del pasado en el ambiente y son elecciones que se ven como de vida o muerte. Lo vimos en el caso de Portugal, en el caso de las elecciones de El Salvador, lo estamos viendo en Perú y creo que tal vez es porque nosotros estamos entre la vida y la muerte luchando contra este virus que es un enemigo invisible. Y creo que definitivamente hay que notar que muchas cosas de las que pasaron en el mundo también pueden pasar aquí, en ese ánimo electoral que se va a descargar como una especie de catarsis en las urnas. Y aparte son elecciones que se van a llevar en medio de 5 crisis. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política y tenemos también una crisis sanitaria que no está siendo tan perceptual como debería de serlo. Tenemos una crisis migratoria que tampoco está siendo tan percibida como debería de hacerlo. Y tenemos una crisis de rumbo que en gran medida ha sido detonada por este accidente, por esta tragedia de la línea 12 del metro, donde todo el mundo piensa pude haber sido yo y eso impacta muchísimo las elecciones que vendrán. Pues una quíntuple crisis o situación conflictiva. Es la primera vez que oigo este análisis desde 5 perspectivas. Roy, ¿cómo lo ves tú desde tu posición de analista, de investigador? ¿Cómo ves a los electores? ¿Cómo ves el país? Y luego le voy a preguntar a Luis Ernesto Derbez cómo lo ve él como político que ha vivido tantas elecciones. Roy, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves a los electores? Primero es, si podemos agregar a lo que dice Esteban, y muchas crisis, crisis psicológica después de tanto encierro, crisis educativa, un año escolar perdido, o sea, muchas cosas, aunque crisis educativa creo que Luis Ernesto puede hablar más de eso, pero sí tenemos una crisis llegadas y causadas, generadas, aumentadas, pero hay crisis. Es un lugar común decir que es una elección histórica. Todas las elecciones son distintas, ¿no? Y todas las elecciones son mayores, pues sí. Esta particularmente es mayor porque se conjuntaron muchas cosas.
no podemos perder de vista esta elección sin entender el 18. O sea, el 18 fue la verdadera elección. Así como hablaba Estefan de El Salvador, en El Salvador el cambio se dio en el 19 y este año simplemente la gente ratificó el voto por Bukele. Aquí igual, en el 18 fue la elección y aquí se busca se ratifica o se castiga la mitad de la gestión del presidente López Obrador. En ese estamos. Ahora, ¿es histórica? Sí, es histórica. No lo vamos a perder. Es muy importante, sí. No es definitiva. Tu pregunta que dices, no, ni una elección es definitiva. En la política no hay cosas definitivas. O sea, no hay muertos en la política. O sea, no regresan, de repente son como zombies. Ahí están vivos todavía. Podemos hablar de muchos, ¿no? Lázaros que han resucitado el tercer día y ahí están otra vez después de que parecían muertos. ¿Cómo lo veo? Hay un ánimo de polarización donde todo ciudadano siente que puede presentarse a la urna a defender algo. O sea, los simpatizantes de Morena dicen voy a ir a defender al presidente, a defender la 4T, a defender el cambio de régimen, a defender algo, porque nos están atacando, porque los medios, los empresarios, los neoliberales, entonces la forma de defender es ir a votar. Pero del otro lado vamos a defender nuestro país, porque se está hundiendo, porque esto es Venezuela, porque vamos a un régimen autoritario, totalitario. Entonces todo el mundo siente que es la necesidad de ir a votar para defender algo de su vida. Y esto hace que vaya a ser una participación más alta de lo acostumbrado para una intermedia. O sea, no hay un ciudadano apático en este momento. Hay un ciudadano con ganas de defender algo. Lo cual es muy bueno, Roy, porque ha movilizado exactamente la participación y es importante. Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, pero también político, especialista en política, con cargos políticos relevantes como canciller secretario de Economía. ¿Cómo ves tú esta elección? ¿Cómo la calificas? Para mí es una elección de emociones, no es una elección de razones. Y lo hace muy difícil de predecir. Roy y Estefanía han dicho cosas que son absolutamente válidas, pero también hay que reconocer, en este momento, la emoción es lo que priva. Y va a depender mucho de los errores propios de Morena. La oposición no ha sabido realmente hacer un planteamiento correcto, no ha logrado enfrentarse al quien es el actor principal de la elección, que es el presidente de la República. Como resultado de ello, realmente van a ser los errores de Morena y la emoción que estos provocan los que le permitan o no a la oposición ganar. Pero la segunda cosa que se le olvida a todo el mundo es lo regional. Yo tengo esta impresión de que seguimos analizando desde el centro, y muchos de nosotros lo hacemos, como si fuera una elección nacional. Y no es una elección nacional, son varias elecciones regionales. Primero en distritos electorales, que es importante tomar en cuenta, y segundo en gubernaturas, que es todavía más importante. Los gobernadores van a definir mucho qué pasa en la elección. Al final de cuentas, eso es lo que va a ser relevante. Creo, en mi opinión, que la parte emotiva sí es fundamental. Morena, el presidente ha cometido errores emotivos graves. No tiene empatía por las víctimas del metro. Ha quedado claro, ha quedado demostrado. No tienen de ninguna manera empatía por la problemática de las mujeres. No las han tomado en cuenta, no las están respaldando. Y cuando uno va sumando estos elementos, va encontrando las razones por las cuales es muy probable que a pesar de no tener una propuesta, la oposición verdaderamente pueda lograr muchos avances que representarían una derrota porque sería un calificativo negativo para el presidente de la República. Pero Roy, a cada rato, Estefanía, cada rato sacan las encuestas, los resultados, y lo que estamos viendo es la gente sí separa entre el presidente y su administración. La administración del presidente está muy mal calificada. El presidente está bien, pero a la altura donde estaban los presidentes Calderón, Fox, en su momento equivalente. Yo digo que eso es lo que vamos a ver en esta elección. Roy, quisiera preguntarte sobre esto que señala Luis Ernesto Derbez. Cuando uno lee las encuestas y los análisis, hay que hacer muchas distinciones y eso lo hacen los profesionales como tú, Roy. Y justamente yo creo que se está distinguiendo ahora entre el presidente como persona, como institución,
Morena como partido, los gobiernos de los estados. Curiosamente, en lo que nos presentas tú habitualmente, Roy, los gobernadores de Morena suelen estar entre los peor calificados o de la tabla media para abajo. ¿Realmente estamos llegando a estas distinciones? ¿El elector está llegando a estas distinciones? ¿Hay una maduración política, Roy, en lo que estás viendo en las encuestas? ¿Estamos viendo un electorado un poquito más maduro, más despierto? A ver, ojalá, ¿no? El rational choice en general existe muy poco, es un sueño el rational choice. Pero mira, Ernesto dijo aquí varias claves de esta elección. Lo de que es una elección regional. No, incluso me iría hasta alcaldías, no nomás gubernaturas, alcaldías, ¿no? En Puebla no tienen elección de gobernador, pero es bien importante la ciudad de Puebla, el área conurbada, una alcaldesa muy mal evaluada, y entonces ahí hay un voto que puede ser anti-Morena importante, ¿no? Que ya fue en la elección extraordinaria, la capital de Puebla votó en contra de Morena. Entonces sí puede haber como muchas cosas. Los alcaldes de Morena están mal evaluados y entonces puede haber castigo en Sinaloa, por ejemplo, Culiacán, Mazatlán, que se están eligiendo. Sí puede haber algo, castigo a Morena locales. Entonces creo que Ernesto da una clave. Hay que voltear a ver estados donde pueden pasar cosas y están pasando cosas, ¿no? Guerrero, ¿no? El asunto de la hija de Félix Salgado. Bueno, otra clave es que esto es de emociones. Y cuando entendemos de esto de emociones, que en general cada elección es de emociones, el chiste es que hay que ver qué emociones. Cuando vemos estas emociones, entendemos lo de la aprobación. Él dice bien, el aprobar a López Obrador no significa aprobar a Morena. La aprobación del presidente no está ligada a sus resultados. No está ligada a que la economía vaya bien, que la seguridad vaya bien, que la corrupción esté acabada, no está ligada a que la pandemia se atendió bien, no está ligada a que el campo, no, está ligada todavía a una narrativa que él ha construido y la oposición no ha sabido compensar. Es una narrativa donde es un personaje heroico que se enfrenta a un poder omnipresente que hay que sacar y que no ha terminado de sacar. Y en esa narrativa les llaman neoliberales, conservadores, neoporfiristas y lo que sea, mete a cualquiera que se lo pone. Medio que lo critica, es que estás ahí. Una autonomía que lo critica, está ahí. Y él ha construido una narrativa, entonces la aprobación hacia López Obrador está basada en la narrativa de apoyo al héroe que intenta vencer al poder, no en los resultados. Por eso, volver racional esta elección, de decir, la gente no va a votar por él porque la inseguridad no baja, es no entender que esto es de emoción, no de razón. Totalmente. Y Stephanie, como politóloga, en este rompecabezas tan complejo que señalabas tú desde el inicio de tantas crisis o de tantos factores de la crisis, lo que nos señala Roy, lo que nos señala Luis Ernesto, ¿cómo analizas como politóloga este rompecabezas, tanto desde el punto de vista del gobierno actual, de los gobiernos locales, de la oposición, me pregunto si existe oposición, de los electores? En este rompecabezas, una politóloga descubre muchas situaciones. ¿Cuáles son las vertientes que tú ves a este rompecabezas? Desde mi punto de vista, muy complejo. Es de muchas piezas. Claro, es muy complejo, Carlos, y yo creo que hay que notar el marco en el que se están llevando a cabo estas elecciones. Las democracias liberales están en peligro y al 41% de los mexicanos, según el último estudio del Latinobarómetro, le da exactamente igual si vive en una democracia o en una dictadura. Yo creo que hay que partir de ese punto para ver realmente lo que está en juego, y hay que tomar en cuenta que tenemos una oposición desdibujada. La oposición al partido, al presidente y al presidente no ha salido de los partidos políticos tradicionales. La oposición más fuerte pudo haber sido el movimiento feminista del 8M, que es un movimiento que en algún momento va a detonar porque todas esas emociones se encapsularon, estaban en plena protesta cuando se detonó la pandemia y se tuvieron otra vez que encerrar. Luego también tenemos que la realidad también ha sido la peor oposición del presidente. Tenemos una economía que no va bien y entonces va a haber gente empobrecida que ver a las urnas, que ha sido mal atendida, que está desencantada. Y como bien lo decían Roy y Luis Ernesto, es una elección de emociones, pero yo creo que
tiene un plus porque son emociones enlatadas que se van al extremo. De alguna manera, con la pandemia, con las cuarentenas, con el encierro, las emociones se han ido haciendo más fuertes y para sobrevivir hay que irlas dosificando. El problema es que en estas elecciones no se van a poder dosificar porque hay mucho enojo, hay mucho que está en juego y sobre todo es ver quién va a quedar como oposición. Si la línea 12 del metro se hizo tragedia, se puede convertir en la mayor oposición al proyecto. Yo creo que sería tristísimo porque nos hablaría de un sistema político que ha sido agotado y rebasado. Y cuando eso pasa, es cuando ocurren los mayores declives democráticos. Ya lo vimos en Venezuela, lo estamos viendo en El Salvador y probablemente en el mismo día de nuestras elecciones lo estemos viendo en Perú, que también es el todo por el nada, con un proyecto de Keiko Fujimori que polariza y el otro de Pedro Castilla que quiere desdibujar todo. Entonces, por primera vez en el mundo está pasando lo mismo al mismo tiempo. Luis Ernesto, tú que has sido canciller, con estos temas que nos señala Stephanie, es curiosísimo, pues en todo el mundo está sucediendo de alguna manera lo mismo, cierto triunfo del populismo, una polarización de la sociedad, una falta de empatía real, una falta de combinación política y economía. ¿Por qué el mundo está en esas disyuntivas que probablemente hace 10, 12, 15 años nos parecían mucho más claras, mucho más definidas? ¿Por qué esta serie de confusiones, de elecciones, de tendencia al populismo? ¿Qué ha desencadenado todo esto, Luis Ernesto? Yo no tengo más que una respuesta que se llama oligarquía. Lo que ha pasado en el mundo es que un grupo muy particular de personas en diferentes lugares y que después se han aglomerado son verdaderamente oligarcas, personas que no creen en la democracia, que no les interesa la democracia, que en realidad lo que les interesa son las utilidades de sus empresas, las ganancias, lo que están llevando a cabo. Y eso le ha dado mal nombre al capitalismo. La gente no entiende qué es el capitalismo. Le ha dado mal nombre al neoliberalismo. La gente no entiende qué es un neoliberalismo. Pero al mismo tiempo ha creado una masa que cada día busca mucho más vivir mejor y que encuentra que está viviendo peor, porque la economía de mercado en que hemos caído, como está controlada por estos grupos que son oligopólicos en lo económico y oligarcas en el sentido del reparto y distribución de ingresos en todas las naciones y en el mundo, hace que el sentido de injusticia se incremente. Hace un momento decía Stephanie, me parece absolutamente cierto, si agregas la pandemia, la crisis de la pandemia, el impacto de la pandemia desde el punto de vista de cómo lo que se pensó al inicio que iba a ser parejo para todos, el impacto negativo del virus, de la pandemia, no lo está haciendo. Los que tenemos recursos estamos mejor, los que no tienen recursos están peor, incluso en la pandemia. Lo vemos hoy, por dar un ejemplo, en todos los mexicanos que viajan a Estados Unidos y ahí se vacunan, ¿sí? Ellos tienen la opción, la oportunidad, el resultado y cuando regresan están vacunados, mientras que la gente que trabaja para ellos, las personas que no tienen esa opción, se encuentran descobijados de esa ventaja. Entonces, oligarquía, oligopolios y finalmente un impacto de esta naturaleza por una pandemia han llevado a que la gente piense que las soluciones populistas, el que ofrece, es lo que resuelve. Y un ejemplo, para dar un ejemplo así, no de nuestro país, lo que está haciendo el presidente Biden hoy, ¿sí? Este salir y decir, vamos a permitir que las patentes ya no sean válidas y se puedan utilizar por cualquier país para desarrollar la vacuna, es populismo puro. Es decir, él lo sabe, bueno, a lo mejor no lo sabe, pero yo espero que lo sepa, que para producir lo que representan las vacunas se requiere inversión, se requieren plantas, se requieren los insumos que provienen de 45 países distintos, etcétera. Pero decirlo suena bonito y la gente es lo que quiere escuchar. Eso es populismo, eso es ofrecer soluciones que no son reales, pero en la percepción popular se convierte en un mito. Eso es lo que ha sabido hacer muy bien el presidente López Obrador, eso es lo que no ha sabido hacer bien la oposición al presidente López Obrador, y lo que hoy estamos encontrando es una situación en la cual a mí me da mucha tristeza lo que dijo Stephanie. Más del 40%, yo diría que incluso hasta más, pero en fin, 40% de la población
no le importa si tienes o no tienes democracia, porque eso no representa nada para ellos. Es la tragedia de nuestro país y de muchos países del mundo. Lástima que estemos en manos de oligarcas, lástima que estemos en manos de oligopolios, lástima que estemos llegando a las soluciones populistas que no resuelven, simplemente son promesas vacías que después no se cumplen. Y parte de eso es lo que está ocurriendo en México. Creo que el término oligarquía se adapta muy bien a las circunstancias de la democracia que está viviendo no solo México, sino otros países del mundo. ¿Cómo lo ven las diferentes audiencias, Roy, en este sentido? ¿Cómo ven los jóvenes, por ejemplo, esta democracia convertida en oligarquía, o a lo mejor la ven como democracia? ¿Cómo lo ven las mujeres, que ha sido, como nos señalaba Luis Ernesto, un grupo, y también Stephanie, un grupo que no ha logrado el presidente empatizar con ellos? ¿Cómo lo han visto las personas que están pues relacionadas con el Poder Judicial? ¿Cómo lo han visto las personas que todos los días se suben al metro y tienen el problema que se presentó el otro día? ¿Cómo está esa percepción ahora? Y luego les preguntaré a todos cómo estará esa percepción el día 8 o 15 de junio, donde ya tendremos unos resultados. Pero ahora, ¿cómo lo vemos, Roy? A ver, mira, tus preguntas son muchas porque es distintos públicos. Totalmente. Todos, pero mides por segmentos. Cada segmento puede opinar distinto. Lo que sí es que el pueblo, lo que sea que signifique eso, no le importan los apellidos, no importa las oligarquías, neoliberalismos, democracia, no le importa, ¿no? Entonces, lo que hablaba Stephanie, lo que está hablando es una decepción a la democracia, y una decepción a los sistemas democráticos. No importa si le pones enfrente la palabra oligarquía, si le pones reinados, si le pones lo que sea, es una decepción ante la democracia, porque pusieron en la democracia una expectativa que no puede cumplir. O sea, no, la democracia en sí no resuelve mis problemas, ¿no? Lo resuelven los gobiernos, o malos o buenos. Pero entonces sigo pobre, aumenta la pobreza, hay hambres, hay injusticias, algo así. Estoy dispuesto a sacrificar libertades y derechos por vivir mejor. Estoy dispuesto a sacrificar, incluso en esto que mide el Latinobarómetro, que coincido con Luis Ernesto, que es mayor al 40% cuando le sumas a otras categorías, es la gente está dispuesta a sacrificar su derecho a expresión a cambio de tener mejores condiciones económicas, lo cual entiendes mucho de lo que pasa, que pasó no nomás por la pandemia, porque la llegada de Bolsonaro fue antes de la pandemia, la llegada de Bukele, de Trump, de López Obrador, fue antes de las pandemias. Entonces, el antisistema o este movimiento que va en contra de lo que sea, de cualquier cosa establecida, era previo. La pandemia incluso vino a cambiar algunas cosas, pero bueno. Y sobre yo no soy teórico de la política, no soy político, ¿no? Pero la parte de esta el neoliberalismo tiene un problema como la democracia. No es de explicarlo o no explicarlo, es que no ha dado resultados. Ha generado una peor distribución. Y el odio del presidente López Obrador hacia el neoliberalismo, él lo ve muy fácil. Él dice, el neoliberalismo es como un discurso engañabobos, porque te dice, para repartir riqueza hay que crear riqueza. Intachable, o sea, es intachable esa frase. Para repartir riqueza hay que crear riqueza. No puedes repartir un pastel que antes no haces. Bueno, pero lo que él dice, llevamos 30 años generando riqueza. ¿Y a qué hora la han repartido? Entonces es un discurso engañabobos porque solo cumple la primera de que te fijas en el crecimiento, y no te fijas en la distribución y en la distribución y la distribución. Entonces el neoliberalismo engaña porque no reparte, solo genera. Esa es la segunda parte de la frase que lo ubicaría, porque sí es válido, pues, o sea, vamos a generar riqueza. Bueno, entonces el sentimiento de la gente es toda crítica ante repartir dinero es compensada por un agradecimiento por recibir dinero. O sea, estoy agradeciendo recibir dinero. Ningún otro sistema me lo había dado. Entonces, toda crítica que diga, es que el Estado de Derecho está en peligro. Es un discurso de oposición, pero López Obrador se los vence clarito. O sea, el Estado de Derecho. No, es que las autonomías no sirven porque no reparten nada. Entonces los teóricos dicen, es que no hay contrapesos. Y el ciudadano dice, ¿y para qué quiero contrapesos? O sea, no entiende, no tiene por qué racionalizar. Hay alguien que está prometiéndole, porque ni siquiera está dando totalmente.
prometiendo que va a haber un reparto. Bueno, eso es mucho más popular y no le han podido compensar en un discurso esta narrativa, la narrativa del que va a repartir. Entonces, ¿cómo lo están viendo? Pues tienes un ciudadano, por más que en nuestras pláticas, en nuestros grupos haya mucha crítica del presidente, hay un ciudadano. Cada vez que veo un empresario, un académico con su discurso muy racional, pienso, ¿cómo le iría con este discurso en una comunidad rural de Oaxaca? Si no conecta ahí, es que no ha entendido a México. Totalmente. O con un municipio como Iztapalapa o como Milpa Alta. Es más, cuando uno pregunta en reuniones de amigos, oye, ¿sabes dónde está Milpa Alta o dónde está Xochicalco? Muchas personas no sabemos bien dónde está dentro del mismo centro del país. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Qué conceptos tienen de Estado de Derecho, de división de poderes, de democracia, etcétera? Stephanie, sobre todo estos temas que estamos hablando, ¿cómo analizas este mes que viene? Viene un mes prácticamente de 6 a 6, 30 días más o menos. ¿Cómo analizas lo que va a suceder el 6 y el post-6? Antes señalaban ustedes, tanto Stephanie, Roy y Luis Ernesto, decían, bueno, pues hay que ver qué va a pasar el 8 y el 15. Como somos una democracia bastante imperfecta, normalmente no aceptamos directamente los resultados de las urnas. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué pasará el 6? Son muchas preguntas, un poco de bola de cristal. ¿Y qué pasará del 8 al 15? Tu visión como politóloga en este momento. Ok. Bueno, antes que nada, quiero terminar de completar un poquito lo que platicaban Luis Ernesto y Roy con respecto al Estado de Derecho. Creo que el Estado de Derecho en el mundo está siendo amenazado y todo el mundo está tan ocupado en sus procesos que no se prenden las alarmas del mundo cuando aquí el presidente López Obrador amenaza con mandar al diablo a las instituciones y amenaza con exterminar al INE. Entonces creo que es un momento en donde estamos pasando por lo mismo y estamos solos a la vez porque todo el mundo está ocupado en sus propios asuntos. Ahora, retomando el tema de las elecciones, yo creo que va a ser un clima turbulento porque Morena va a perder aún ganando, porque no se va a repetir el tsunami del 2018, no se van a cumplir sus expectativas. Al principio se creían que iban a ganar por lo menos 12 de las 15 gubernaturas. Hoy estamos viendo que están entre 4 y 6, entonces esto no va de acuerdo a sus expectativas y se va a armar una retórica del fraude. Otra vez el fraude, van a dañar más a las instituciones y hay que ver cómo va a estar el tema también con la Suprema Corte, porque también se va a amenazar a nuestro Estado de Derecho y ya lo estamos viendo cómo está sucediendo en El Salvador. Ahora, también habría que aterrizar el impacto que va a tener la línea 12 del metro, porque como lo comentábamos un poquito antes, la distancia no es lo mismo. En Madrid pasó 3 días antes, aquí pasó casi un mes antes, pero yo veo el accidente de la línea 12 como una especie del 11M en Madrid, donde va a cambiar muchas de las preferencias electorales. Aquí tenemos que el Partido Popular en España ya la tenía casi ganada y después de este incidente, pues termina ganando Zapatero, y es que afectó el 27% de la preferencia electoral de los españoles esta vez. Aquí he escuchado muchas personas que dicen, bueno, yo iba a votar por Morena, pero después de este accidente pude haber sido yo. Y esto daña las premisas de austeridad republicana y de corrupción, porque estamos viendo que la austeridad no funciona, no sirve para prevenir accidentes, y que la corrupción también está dentro de Morena, porque el que era jefe de gobierno cuando se construyó la línea 12, que por cierto tuvo que estar un rato en Francia por este mismo problema con la línea 12, era jefe de gobierno y el presidente del partido administraba las finanzas. Entonces, el discurso de la corrupción, de la mafia del poder, ya no es exclusivo de la oposición y de los de antes, ya también le pega a Morena, y creo que definitivamente esto va a repercutir en el resultado electoral. Luis Ernesto, tú con toda tu experiencia, ¿cómo ves también en esa bola de cristal el antes, el momento de las elecciones y el después? Me gustaría pensar como Stephanie que estas situaciones van a iluminar a ciertas personas. Tengo mis dudas de que haya suficiente racionalidad para el voto, pero creo que es un apunte interesantísimo
porque lo que pasó en estos días ha sido una catástrofe, curiosamente más valorado fuera que dentro del país. ¿Cómo ves estos momentos tú, Luis Ernesto? Déjame nada más decir algo que ya no pude decir. Roy mencionó que los grupos que no recibían ingresos o que para ellos era el reparto lo que les estaba llegando por primera ocasión en su vida, son los grupos realmente sólidos detrás del presidente López Obrador. Y en eso tiene toda la razón. Es decir, estos son grupos que nunca habían sido observados previamente y que hoy están siendo observados por la administración pública. Pero lo que no mencionó Roy es que los grupos que sí habían sido observados, toda esa clase media que se había generado, no de gente clase media como nosotros, sino clase media, media y media baja, los que tenían los pequeños restaurancitos, los que trabajaban en ellos, todo este grupo de personas que han perdido su empleo, son realmente gente que sí siente que la 4T le ha afectado sus ingresos. Entonces lo que estamos viendo es ese equilibrio entre yo le estoy dando a un grupo social que nunca había recibido y me está muy agradecido, pero hay un grupo social que se está convirtiendo en mayoritario, que está diciendo, pero a mí me quitaste y no me estás dando. Y en ese grupo social estamos incluidos desafortunadamente fifís, ¿sí? Con gente no tan fifí. Esa combinación hace muy difícil porque, por lo tanto, no es un grupo homogéneo como el grupo de la gente que está recibiendo por primera ocasión. Habiendo dicho eso, a lo que voy es, cuando venga el momento del shock, y el shock va a ser, no gané, no importa que tenga mayoría, no gané la elección como yo pensaba. El discurso que ha ido construyendo el presidente de la República se parece mucho al discurso de Donald Trump. Es un discurso donde está desacreditando a las instituciones que se encargan de juzgar el resultado electoral. Es un discurso en el cual ha ido polarizando cada vez más e intentando polarizar. Si este discurso no hubiera sido interrumpido como lo está haciendo por situaciones como la del metro, ese discurso hubiera tomado muchísima fuerza. Y a diferencia de lo que hace un momento platicábamos, yo sí creo que el derrumbe del metro, el hecho de que hoy están ya saliendo mensajes en Twitter y demás, de aquí también se está cayendo esta parte del periférico, aquí está ocurriendo tal cosa en tal, que si la oposición fuera inteligente, que yo dudo que lo sea, a pesar de que yo soy miembro de la oposición, tú estarías ahorita sacando todas esas fotografías, impulsándolas y poniéndolas y diciendo, aquí tienes una administración que empezó, no es cierto lo que voy a decir, pero eso es irrelevante, que empezó con López Obrador y llega con López Obrador nuevamente ya como presidente, y mira cómo se ha deteriorado todo y el riesgo a tu vida, a tu situación, a tus circunstancias, y el hecho, como bien dijo Stephanie, que te puede pasar en cualquier momento a ti. Si agarraran ese discurso y lo pusieran, podrían contrarrestar el discurso del presidente de la República. Yo me temo que no lo están haciendo bien, hay una gran oportunidad para que lo hagan, y el discurso que puede prevalecer es el del presidente. Aquí hubo un robo en las elecciones, y en ese robo electoral las instituciones no deben ser respetadas. Francamente, si el presidente no entiende su papel como presidente de la República y llegase a esto que representa el equivalente de lo que ocurría en la época de Calles o de Cárdenas hace casi 100 años, creo que podríamos tener una situación muy tensa con algo que no hemos tomado en cuenta, y es la manera como el presidente de la República ha ido, no sé qué palabra utilizar porque va a sonar muy fuerte cualquiera que use, pero ha ido llevando a su lado al ejército mexicano. Y a mí me preocupa muchísimo que la pieza decisiva realmente de lo que pueda ocurrir sea el ejército, porque lo que ha logrado el presidente López Obrador es meter al ejército en todas sus actividades, y por lo tanto los proyectos importantes del presidente también son hoy proyectos importantes del ejército. Si estás hablando del Tren Maya, pues ahí están. Si estás hablando del nuevo aeropuerto, ahí están. Y en la medida en que tú vas viendo esto, dices, hay un riesgo real de que la narrativa, con las acciones que se han tomado hasta el momento, en una situación de tensión popular, pueda llevarnos a una situación en que el ejército sea verdaderamente el fiel de la balanza.
Y a mí no me gustaría que eso pasara. Esa es mi preocupación el día de hoy, porque lo que yo veo es un presidente que se va a sentir acorralado, derrotado, ofendido cuando termine la elección y no sea la elección que él soñó hace 2 años o incluso hace 3 meses. El resultado de ello no estoy muy seguro a dónde nos lleve. Esto no es España, esto no va a ser una situación en la cual vamos a tener lo que ocurrió después de Atocha. Esto no es tampoco Venezuela. Existe una sociedad civil muy fuerte que es completamente distinta a la que tenían los venezolanos en el momento de Chávez. Y yo creo que va a haber muchísima más resistencia a cualquier acción unilateral de la presidencia con el ejército. Entonces, sí me preocupa. Lo que me gustaría es lo que dijo Stephanie, ojalá sea cierto. Si el resultado de gubernatura realmente es 4-6 y no más para Morena, vamos a tener un ambiente muy distinto a que si el resultado es 8-7. Porque si el resultado es 8-7, van a seguir sin aceptarlo. Porque hay algo que no hemos platicado aquí, importante. No es únicamente gubernaturas, son los congresos locales lo que va a ser muy importante. Y en la votación de congresos locales, no son únicamente los congresos locales de estas 15 entidades. Hay muchos más congresos locales que están en juego. Eso va a ser muy importante observar qué ocurre, porque finalmente ahí es donde se da que puedas o no puedas detener reformas constitucionales, y ahí es donde se da el que tenga realmente a los políticos locales involucrados a favor o en contra de la 4T. Y yo no he visto mucho análisis de eso, me preocupa. Creo que vale la pena que se hiciera un poco más profundo el análisis, qué está pasando a nivel de congresos locales y qué podría resultar ahí. Porque para mí ese va a ser el balance del poder, que finalmente ahí es donde están los políticos locales, están en lo local. Muchos de ellos no tienen visión nacional ni les interesa permanecer a nivel local, les interesa permanecer pues, como presidente del Congreso local, como magistrado local, etcétera, alcalde, parte de todos estos grupos. Y creo que esa es la parte que yo no conozco muy bien, no sabría qué está pasando ahí. Muchos retos para esta elección que finalmente refuerzan el concepto de que es histórica. ¿Qué dicen los números sobre estas percepciones, Roy, y los porcentajes de lo que nos dice Stephanie como politóloga, Luis Ernesto como parte de la oposición, político, expolítico, rector? Hoy escuchaba que un 42% de la población votaría por Morena en la... 41. 42 más menos, ¿no? Y dato de Oráculos, 41. 19 PRI, 17 PAN. Es el último dato. Y también otro dato que quisiera darte para que nos des tú los datos que realmente tienes. Nosotros hemos hecho un estudio en Estrategia, en nuestra agencia de comunicación. Ha habido 89 menciones del presidente a las elecciones en los últimos 30 días. Es decir, un número notable de referencias en un país donde supuestamente la injerencia sobre las elecciones se cuida notablemente. ¿Qué dicen los números sobre el antes, el momento y el después, los porcentajes? ¿Dónde están los grupos sociales? ¿Dónde están los gobiernos locales? ¿Qué dicen los números, las estadísticas, Roy? Oye, yo creo que te quedaste corto con ese número de veces que elecciones, porque aunque no diga la palabra elecciones, hablar de partidos conservadores que intentan parar, pues está hablando de elecciones. Y luego dice, no existe el Partido Conservador. Sí, pero antier dice, los del Partido Conservador se fueron a tomar fotos. Es decir, sí se existe el Partido Conservador, ¿no? Además, lo está diciendo. Pero bien, ¿qué dicen? A ver, coincido con Luis Ernesto. Yo no veo a Morena entre 4 y 6, lo veo más arriba. No como se veía de 12, 13 estados. Yo lo veo ahorita entre 7 y 9, pero simplemente entre 4 y 6 hay estados donde lo veo claro, como a Morena, como lo veo en Baja California, en Nayarit, en Colima, lo veo claro, lo veo claro en Tlaxcala. Está bien, esos 4 ahí, y hay otros, y con muchas posibilidades en muchos otros. Yo lo veo entre 7 y 9 y no los 12, 13 que pensaba. De hecho, me recuerda mucho a Ernesto algo que yo he dicho. Yo creo que López Obrador en el 18 tuvo un triunfo que ni él había soñado. O sea, él no había soñado ese punto. No, él había diseñado ganar
pero no como ganó, no con ese tsunami. E igual, creo que ha diseñado y pensado que aquí puede tener un gran triunfo y que también ahora no lo va a tener. O sea, en los dos van a ser expectativas que él no se había imaginado. Allá fue mucho mayor a la que creía y aquí creo que va a ser menor a la que pensaba hace 3 meses, efectivamente. Creo que lo del metro va a pegar, incluso si la oposición no lo sabe aprovechar. O sea, si lo sabe aprovechar sería o sea, es mucha carnita. Le pega a sus dos presidenciables, le pega a sus administraciones, o sea, le pega claramente, porque ya sea que fue un error de origen en el diseño y construcción o de mantenimiento, a cualquier caso le pega, ¿verdad? No importa hacia dónde te orientes, entonces simplemente con que se hable del tema, ya le pega. Ni siquiera tiene que diseñarlo, con que se hable del tema, con que hables de las tragedias humanas en horas de traslado, tragedias en el costo del transporte, en discapacidades, en muertes, de las tragedias humanas que se generaron por culpa de un mal diseño, una mala ejecución o un mal mantenimiento, o sea, lo que sea. Y en todos lados pega, ese es el asunto. Por eso digo yo, ni siquiera se requeriría oposición para que pegara. Simplemente con que hubiera conversación. Y el presidente es muy hábil porque rápidamente trata de cambiar conversación. Y hoy le pega a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y le pega y que va a investigar, tratando de que este sea un tema como diciendo ya pasó. Y efectivamente, tú ves las notas del martes y ves las notas del jueves y va disminuyendo la mención a la tragedia de manera que dentro de 10 días a lo mejor esto está en la página 22. O sea, este es el asunto y la oposición en campaña tendría que hacer que se hablara de esto. Pero, ¿qué dicen los números? Hablábamos ahorita. El último dato de Oráculos, que es el agregador en el que yo creo, que dice 41 para Morena, solito 41 para Morena, luego 5 para el Verde, que es aliado, y por ahí, sumados los aliados, tiene como 48. Sumados los contrarios, tiene como 53. En la conformación del Congreso, la posibilidad de que se lleve mayoría simple, la alianza hacia López Obrador prácticamente es un hecho, o sea, Morena solo tendría como 220, pero con aliados la mayoría es simple. La mayoría calificada ya se ve muy difícil, le asignan un 19% de probabilidad, o sea, tendría que Morena subir a nivel nacional su porcentaje, entonces ya se está borrando la posibilidad de la mayoría calificada. Pero Luis Ernesto también puso, no es que haya habido pocos, no hay análisis sobre los congresos locales. Y eso es porque hay que recordar que para cambiar la Constitución no solo es la mayoría calificada en el Congreso, es la mayoría de los congresos locales, 17, y se van a jugar 30. O sea, ahí está una pelea que no se ha investigado cómo viene, porque regionalmente el país sí se ve como partido. El Bajío y Norte es una oposición a Morena muy fuerte, el Bajío en el norte, ¿no? ¿Va a ganar lugares? Sí, va a ganar lugares. Es probable que gane Baja California, que ya gobierna. En Zacatecas pelea, Sonora y Sinaloa los pelea, ¿no? Pero se le cayó, por ejemplo, se le cayó Nuevo León, se le cayó San Luis, no tiene chance en Querétaro. El centro, Bajío y Norte es uno. En cambio, el sur, a partir de la Ciudad de México hacia abajo, tiene unas votaciones y un granero de votos impresionante. O sea, la aprobación que tiene en Tabasco, en Oaxaca, en Guerrero, son aprobaciones que tildan de 8 de cada 10. Entonces sí hay segmentos poblacionales, y aún en Guerrero hay segmentos fuertes, no es lo mismo Tasco que Huixla. Entonces hay muchos lugares distintos. ¿Cómo veo a México? No hay duda de que Morena es el partido a vencer. No hay duda de que es el partido mayoritario. No hay duda de que es el partido favorito y no hay duda de que Morena va a presidir la Cámara. El chiste es que no es lo mismo presidirla con minoría que presidirla con mayoría. O sea, sí hay una gran diferencia y es lo que está pendiente y que hoy ha bajado la probabilidad de tener esa mayoría calificada. Los números no mienten y bueno, Stephanie, te quiero hacer una... Sí, así son, ¿no? Y los la gente miente con números. Sí, eso sí, y con frecuencia. Quería hacerle una pregunta a Stephanie. Antes Stephanie dijo, la austeridad hemos visto que no funciona, este concepto de austeridad, ¿no? Porque una austeridad de otro tipo puede funcionar. La corrupción hemos visto que no se ha mejorado. El hartazgo que provocó el tsunami, pues tampoco se ha saciado, sigue habiendo ese hartazgo. ¿Qué es lo que sigue pasando? O sea, esto que ustedes están señalando
de este voto emocional, de esta defensa a ultranza, de esta defensa de la aportación y el apoyo social. ¿Por qué no hay un análisis? Porque ante los hechos no hay argumentaciones, ante los números pues hay claridad. ¿Qué es lo que sucede en la sociedad mexicana, Stephanie? Es este tema que ustedes han señalado del voto emocional, es un empeño en defender que yo quise cambiar y votar por Morena, es una incapacidad crítica, porque mi pregunta en este sentido implícita es, ¿ha funcionado algo durante estos 3 años? Si no ha funcionado, ¿por qué ese 40-42%? Quitemos ahora el nombre Morena, podría ser cualquier otro partido, pero en una sociedad tan de sentido común como la mexicana, Stephanie, pues debería haber otro tipo de decisiones, o por lo menos frente a un tsunami un cierto castigo. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en la sociedad mexicana? Yo aquí voy a retomar una frase de Dalí, que él decía que él a México no regresaba porque México era más surrealista que él. Y yo creo que de ahí debemos de partir, de este surrealismo, porque de otra manera no se entiende lo que está pasando. Mira, para bien o para mal, la sociedad mexicana está más politizada, pero no porque haya una sed de tener una mayor cultura política. Está más politizada por el efecto de las mañaneras, que ahora tienen a todo mundo hablando de lo que sucede en la vida nacional. Y yo creo que ese es un referente que hay que tomar en cuenta. Y lo que sigue es una guerra en ascenso, porque los tiempos políticos se mueven muy rápido. Terminamos ya de las elecciones del 21, bueno, ya hay que prepararnos para las elecciones presidenciales. Hay que seguir con esta retórica de guerra, hay que ver quién va contra quién o qué oposición se va a conformar, porque todavía no está muy claro. Hay mucha distancia entre el partido del presidente y el siguiente partido de la oposición, que quedó más o menos ahí tambaleándose, que sería el PAN. Hay un abismo de diferencia, entonces hay que ver quién va a llenar ese hueco para canalizar todos estos sueños frustrados, porque así como hay quien dice, bueno, voy a votar por la oposición, hay que empezar a hablar de los amlopentidos, que son personas que votaron por López Obrador y ahora se arrepintieron y no saben realmente con quién canalizar esa necesidad de ser escuchados. Creo que no hay trincheras definidas, y creo sinceramente que también este es un tema que va a impactar incluso el tema de las mujeres, porque también vamos a quedar más politizados, pero también con una mayor participación femenina en el Congreso. ¿Qué va a pasar con esta retórica? Hay muchas incógnitas, pero lo que sí es seguro es que es una guerra en ascenso, Carlos. Totalmente. Y en esa guerra, te tengo que hacer la pregunta a ti, mi querido Luis Ernesto, ¿dónde está la oposición? Porque tú, si alguien ha sido crítico con su partido y propositivo, has sido tú. En esa guerra que señala Stephanie, ¿dónde está la oposición? Mira, yo creo que lo que tenemos aquí es una situación en la que ninguno hemos entendido el cambio político que se dio en México en el 2018. La oposición sigue jugando el juego de individualista, ellos mismos. Lo que observamos fue una repartición de posiciones, tanto en el Partido de Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional, como el PRD, digamos, la oposición en este momento. Para mí lo importante hoy sería que entendieran estos 3 partidos que necesitan encontrar una forma de amalgamarse para convertirse en una verdadera oposición y transformarse, por lo tanto, en un partido en donde se dijera el 41% del voto, el 38%, lo que fuese, es el voto de la oposición. Pero hoy seguimos todavía en esta discusión de quién es el mayoritario dentro de la oposición. A mí me preocupa un caso que yo estoy viendo, Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano se hubiese apuntado dentro del conjunto de los otros 3 partidos, estaríamos viendo, en mi opinión, una dinámica distinta en varios de los lugares donde se menciona quién puede o no ganar. Pero la dinámica que a mí me preocupa es que Movimiento Ciudadano pueda ganar Nuevo León y Campeche. Si ganara Movimiento Ciudadano Nuevo León y Campeche gubernaturas, mandaría un mensaje que es bastante preocupante en lo personal.
Y el mensaje sería, para tu propósito individual, personal, como jefe de partido o como partido, es mejor ganar pequeños pero cosas que son todas tuyas a pensar en una estructura global. Para mí la oposición no ha entendido su papel, no han entendido que lo importante no es únicamente hacer oposiciones de momentos, es decir, en la votación me uno para que no gane el otro, sino que lo que deberían estar buscando es cuáles son las circunstancias reales que piensas que debe tener este país, cuáles son los elementos comunes que podamos poner en una plataforma conjunta, cuáles son los elementos que no son generales para que negociemos pedacitos de aquí y de allá y hagamos una plataforma total y pensemos realmente en lo que debe ser una presencia nacional y local de esta visión. Nadie está defendiendo una visión de empresarios, nadie está defendiendo una visión de libertad individual, nadie está defendiendo, es decir, no hay eso en los partidos. El Movimiento Ciudadano para mí es el ejemplo. Dante desde el principio decidió que se le iba a jugar solo. Y lo que está logrando, si es que ocurre, es, tengo Jalisco, tengo Campeche, tengo Nuevo León. Y si ocurre eso, el mensaje para muchos políticos va a ser, pues vámonos por la cuestión personal, de cómo subo yo mi importancia relativa. A mí eso es lo que me preocupa. Porque Morena tampoco es un partido unificado, eso no es cierto. El partido es un conjunto de políticos que están buscando de qué manera siguen manteniendo el hueso correspondiente en su situación. Y creo que ahí lo que estamos viendo es esa realidad mexicana. Y a lo mejor se da en Estados Unidos y en muchos lugares, no sé, pero aquí en México es, yo quiero para mí, no me preocupa el país. Esa es mi preocupación. Y no veo que se esté resolviendo, ni aunque Morena sufra una diferencia electoral. Lo dijo Roy y yo creo que tiene razón. El presidente nunca pensó que iba a ganar así. Y después ¿por qué construyó su supermayoría? Porque negoció, porque llegó y le dijo a la gente, vente conmigo y aquí te va a ir mejor. De otra manera no había tenido sentido. Y el problema que están diciendo es, hoy la Suprema Corte, la decisión del INE, bla, 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 va a hacer que no pueda tener esa mayoría. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que al final esa mayoría se construye negociando. Y si seguimos así, pues va a ser una negociación. Es nada más, ¿me das? Me trepo. ¿No me das? No me trepo. Porque finalmente es lo que me interesa. Lo que me interesa es mi beneficio personal y no el conjunto. Y una vez que veamos que la intención del presidente López Obrador en efecto no es reelegirse, cambia las reglas del juego. Y creo que eso es a lo que estamos llegando como conclusión todos. No está buscando reelegirse. Bueno, pues entonces, ¿quiénes son los próximos? ¿Con quién me uno? ¿Dónde hago este tipo de estructuras? Eso no es un México que valga la pena. Ese es el México del PRI de los años 70 y los 80 y sigue siendo el mismo México, por lo tanto, lo cual, qué tragedia, porque han pasado 60 años, ¿no? Y seguimos igual. Y efectivamente, como bien señalas, nos quedan 7 minutos, por cierto, como bien señalas, Luis Ernesto, este tsunami al que llegó Andrés Manuel también tiene una causa que es la falta de unión, la falta de fuerza de la oposición. Roy, te quería preguntar en ese sentido, hay varias preguntas rápidas para que nos digas números o porcentajes. ¿Hay AMLOpentidos? Primero, término de Stephanie Enaro. 2. Sí, a ver, rápido. Sí, pero ¿cuántos son? 10-11% de los que votaron por él. Un poco más de 3 millones. Tampoco es así la gran porcentaje. Y también hay del otro lado AMLO-fans que no eran AMLO-fans antes, pero al recibir recursos lo aceptaron como él. Entonces, esa compensación ha hecho que López Obrador se mantenga. ¿Qué porcentaje está convencido de que la oposición puede hacer algo por este país cuando ha demostrado que no lo puede hacer? No, ese no. Prácticamente la polarización te hace que ligues el voto con la expectativa. Es decir, yo voto por el PAN y le vamos a ganar al López Obrador. O sea, y va fuera de la racionalidad. Es un poco la polarización que hace es voto y le vamos a ganar. Entonces, el opositor cree que se va a lograr y el que vota por él piensa que no lo van a lograr. Entonces, está muy ligado la expectativa al voto en este momento. Y la última pregunta en este sentido es, en el top of mind de la gente, como señalaba Luis Ernesto, la clase media,
la clase que iba en el metro, por ejemplo, ¿no? Que no es clase media, es clase trabajadora. Pero son 7 millones de personas al día en la Ciudad de México. Estoy siendo un poco centralista, pero son muchos millones. Esas personas en el top of mind tienen el concepto del INE, el concepto, ya nos decías antes que no, pero ¿hay algún concepto que gire en su cabeza más allá de su calidad de vida, el dinero para el día a día, la seguridad de poder subirse al metro? ¿Hay algún concepto de democracia, el INE, las instituciones, el Poder Judicial, o es todo sobrevivir al día a día? Mira, es sobrevivir al día a día, no piensan ni siquiera en el miedo a la pandemia, nomás para ponerte, ni siquiera tienen miedo a la pandemia, a pesar de que le hayan tocado tragedias cerca, pero la necesidad económica es más fuerte que la pandemia, y el sentimiento que tienen es un coraje ante una expectativa no cumplida, y ese coraje lo dirigen hacia el que le echan la culpa. Normalmente esta culpa iba hacia el PAN, PRI, PRD, que son los que habían gobernado, y el accidente del metro puede ser que también volteen a que parte del culpable de sus males también es Morena. Por cierto, de la visión de Luis Ernesto sobre la oposición, que me diga dónde la escribo, porque la firmo totalmente. O sea, totalmente hizo una buena descripción de la falta de entendimiento de la oposición, del egoísmo con el que ha actuado, de la falta de la falta de visión de Estado, por más bien ver aquí lo que está pasando aquí y no están viendo el Estado. Sí, si no mal recuerdo, y en esta crítica a la oposición, y vamos ya a ir cerrando esta extraordinaria mesa de opinión, el PAN ganó con Anaya 9 de 2 estados o 7 de 2 estados en la última elección intermedia, cuando antes de Andrés Manuel ganó 7 o 9, ganó una gran mayoría de estados, ¿no? Y después vino la debacle. Oye, Carlos, pero eso fue como el burro que tocó la flauta, ¿sí? Y yo siempre dije después de eso que el problema con el burro que tocó la flauta es que la gente pensó que sí era músico y lo subieron a la orquesta. Y cuando lo subieron a la orquesta, siguió tocando la flauta como burro. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado que no ocurra hoy, ¿ok? Sí, también creo, Roy y Stephanie, que subrayaríamos y aprobaríamos esta extraordinaria narrativa y definición de Luis Ernesto. 1 minuto para cada uno. Stephanie, dinos una última reflexión, un último análisis de toda esta situación frente al día 6 de junio. Bueno, efectivamente vamos a vivir una catarsis en las urnas, pero yo creo que lo más triste de esta situación, Carlos, Luis Ernesto y Roy, es que realmente la gente ha perdido la esperanza de vivir mejor. Y creo que así seguirá, porque la economía de Estados Unidos no se va a recuperar hasta finales de 2022. Y si eso está pasando hasta finales del 2022 en Estados Unidos, pues quiere decir que aquí en México nos falta un ratito más. Y esto definitivamente va a influir en nuestro termómetro político, porque los ciclos económicos determinan a los ciclos políticos. ¿Una falta de esperanza entonces sobre el futuro, Stephanie? Correcto, tristemente, Carlos. Roy, ¿tú qué dices? ¿Te ves un poco más optimista o realmente es así, no? No, ojalá no me preocupara tanto la economía, y no es eso lo que me preocupa y debería, ¿no? Sobre los ciclos económicos creo que Luis Ernesto tiene mucho más información. Creo que efectivamente este sexenio en términos económicos va a ser un sexenio perdido, que puede terminar en crecimiento cero, ¿no? Puede ser, ¿no? Espero que no, espero que nos sorprendan. Hay una recuperación de Estados Unidos impresionante, etcétera, y algo nos arrastre, ¿no? En alguno de los sectores, y eso nos sirva. No, a mí me preocupa yo creo que estamos cayendo en una vorágine del que difícilmente vamos a salir sin sangre. O sea, lo voy a decir muy claro. O sea, el nivel de polarización que estamos viviendo es cómo salir de esta polarización sin sangre. La violencia verbal va a terminar en violencia física. Y esto va a ser un país en el que no quiero. O sea, no es el que quiero que gobierne la izquierda, la derecha, el populista o no populista. No quiero un país lleno de sangre. Y ese es más bien un discurso polarizante que nos lleva a una vorágine del que es muy difícil rescatar a un Estado, a un país. Luis Ernesto, una última reflexión. Pasamos de sin esperanza, con sangre. ¿Cuál es tu reflexión, Luis Ernesto? Desafortunadamente tienen razón ambos. Yo lo único que quiero decir es, también es una oportunidad única en el sentido de tratar de definir qué tipo de nación queremos ser y cómo podemos distribuir correctamente de aquí en adelante. México tiene todas las posibilidades
tenemos la frontera con Estados Unidos, tenemos el contacto, la estructura, y lo que estamos viendo es un México que cuando se pone en esa dimensión, crece y se reparte mucho mejor. Eso es todo el centro del país, eso es prácticamente el norte del país. Pero también vemos un país en donde si no jalamos la carreta de atrás, que es el sur-sureste, no vamos a tener paz ni tranquilidad. Y me temo que ahí tiene razón Roy. Está gestándose, por lo tanto, la posibilidad de un choque violento entre el norte y el sur, cosa que no deberíamos estar empujando ni impulsando en esta nación. Pues muchísimas gracias a los tres. Un placer, una extraordinaria mesa de opinión, de análisis, de reflexión, y realmente por personas y profesionales como ustedes, este país saldrá siempre adelante desde el lugar político, desde el análisis político, desde la universidad, desde la investigación. De verdad, es un auténtico placer tener mexicanos con tanto profesionalismo, con tantos valores y que este país necesita continuamente. Mil gracias, Stephanie, mil gracias, Roy, mil gracias, Luis Ernesto, por su tiempo y su análisis. Luego, cuídense, usen cubrebocas y voten. Sí, hay que votar, hay que votar. Y vayan a votar, exactamente. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.